Bien, muy buenos días. Un placer estar nuevamente acá con ustedes en este seminario, en este grupo de lectura de las obras de Kierkegaard. Estamos en nuestra sesión 11ª, ya 11 sesiones leyendo el texto de Kierkegaard y vamos ya como por la página 100. No está mal, no está mal. Vamos a leer, vamos a continuar con nuestra lectura del texto que, pues, con el que hemos estado ocupados durante las últimas sesiones, que se llama, es el texto de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical, ¿no? Entonces vamos a leer precisamente un poco, pues, de este libro, ¿no? De este texto, siguiendo un poco la lectura en la cual, pues, nosotros habíamos estado, digamos, vinculados, ¿no? Recordemos que la vez pasada habíamos establecido, digamos, una lectura muy interesante sobre la necesidad, digamos, de la música como medio de expresión. Habíamos dicho, y eso es un poco lo que nos aparece por acá indicado, denme un segundito, sí, acá está. Kierkegaard va a preguntarse qué clase de inmediatez es objeto esencial de la música, y él se va a dar cuenta que todo lo que es, digamos, la música tiene como límite el lenguaje, ¿no? Lo hemos expresado la vez pasada en distintos términos, habíamos mostrado cómo aquello que se expresa en el lenguaje termina limitando con la música, y aquello que no podemos expresar en el lenguaje precisamente tiene cabida en la música. Es tesis de Kierkegaard, naturalmente esto puede resultar siendo, pues, discutible y demás, pero pues lo teníamos acá, ¿no? Lo teníamos, de hecho esta es la cita, ¿sí? Dice Kierkegaard, en el caso de que llegue a ser espíritu y que por tanto se exprese en el lenguaje. En el segundo, en cambio, es esencial que sea expresado musicalmente, ¿no? Lo hemos visto entonces en esos términos, y Kierkegaard nos había dado una denominación bien sugerente que nosotros habíamos caracterizado con la expresión de cómo suenan las cosas, ¿no? Independientemente de lo que dicen. Austin y Searle dirán que se tratan de actos de habla perlocutivos. Sí, sí, trata de, perdón, y locutivos, ¿sí? Sí, precisamente tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, ¿no? Dice Kierkegaard, si tuviera que caracterizar ese lirismo mediante un único atributo, debería decir suena. Las cosas, nuestra expresión a veces dice algo, pero suena diferente, ¿sí? Como suena lo que decimos, suena triste, suena alegre, y ese sonar no es únicamente un expresar, ¿no? Mucho más adelante, Derrida va a hacer una reflexión muy importante en el marco de la filosofía, siguiendo el eco kantiano, y es una reflexión sobre el tono. Kant tiene un texto que se llama Sobre el tono gran señor o el tono grandilocuente en filosofía, precisamente para pelear con estas ideas un poco idealistas que ven, pues, que hacen filosofía en un tono mayor, ¿no? Sí. Cioran va a decir de sí mismo que hace filosofía en tono menor. Derrida va a decir que la filosofía ha tenido un tono apocalíptico. Y esa reflexión del tono tiene que ver con una reflexión musical, ¿no? Que es un poco lo que habíamos visto. Y para ello, pues, Kierkegaard nos va a mostrar esos estadios que hacen referencia precisamente a la música, digamos, al erotismo musical que él está viendo claramente acá en Mozart. Y entonces vamos a mirar el primer estadio, vamos a arrancar a leer por ahí, simple y llanamente repitamos digamos, estos subrayados que hemos hecho la vez pasada. Dice Kierkegaard, si en lo precedente, perdón, por lo demás he utilizado la expresión estadio, tanto como seguiré utilizándola de aquí en adelante, esta no debe tomarse en un sentido de que existan varios estadios independientes y exteriores unos del otro. Eso es clave, y lo va a ser también clave en la teoría de los estadios de la existencia posteriormente, cuando hablemos de la teoría del estadio ético, estético y religioso. Kierkegaard va a insistir en que los estadios, pues, son efectivamente formas de existencia, estadios de existencia, pero digamos que la crítica ha visto en ellos una especie de progresión, ¿sí? Entonces primero tenemos una existencia estética, luego de grandes somos éticos, y ya de viejitos nos volvemos religiosos. Creo que no se trata de eso, ¿no? No son exteriores uno del otro, o sea, más bien como de manera simultánea, ¿no? Por ello no vamos a hablar de que sea una especie de fenomenología del espíritu, no son fases de la conciencia ni desarrollos del espíritu, ¿no? Se trata más bien, pues, como precisamente de los estadios en los que se juega la existencia misma en el momento de existir. Bien, vamos a arrancar, vamos a ir saludando a nuestros compañeros que van llegando. Por ahí veo que José Luis se conectó. Saludos, José Luis. Por ahí se había conectado Ángela y ya salió. Bueno, ahí estamos a la espera de que terminemos de conectarnos. Bien, vamos a leer, vamos a arrancar con nuestra lectura. Dice Kierkegaard acá, primer estadio.
El primer estadio está sugerido en el paje de Fígaro, de lo cual se trata, desde luego, no es de ver en el paje un individuo particular, como uno fácilmente está tentado a hacer cuando en el pensamiento o en la realidad lo ve representado por una persona. Resulta difícil, y esto es también de alguna manera lo que sucede con el paje en la pieza misma, evitar que se cuele algún elemento accidental ajeno a la idea, evitar que el paje termine siendo más de lo que debe ser. En algún sentido llega a serlo momentáneamente, tan pronto como de bien individuo, pero al llegar a ser más pierde algo, deja de ser idea. Por eso no se le puede atribuir ninguna fase, sino que la música sigue siendo el único medio adecuado. Por eso es extraño que tanto el Fígaro como el Don Juan, tal como han salido de las manos de Mozart, pertenezcan a la ópera seria. Cuando uno toma al paje como una figura mítica, se encuentra con las características del primer estadio expresadas en la música. Listo, todavía no nos está diciendo de qué va este estadio, pero nos lo está caracterizando, ¿no? Este primer estadio, sí, y es muy bonito porque lo podemos ver incluso fuera de esta música seria, fuera de esta ópera seria también lo vamos a ver, ¿no? Tiene que ver básicamente con evitar tomar los elementos de la música, ¿sí? Como más de lo que deben ser. ¿Sí? Tiene un elemento importante. Tiene una referencia al paje en la obra de Fígaro, ¿sí? Que pues nosotros podríamos echarle una mirada, de hecho es la nota 22, vamos a mirar acá la nota 22. En la nota 22 se le hace una pequeña aclaración, dice Querubino, el joven enamorado de la condesa en las bodas de Fígaro, ¿sí? Ese es el paje del cual nos está hablando en esta obra, ¿sí? Kierkegaard insistentemente, pues repito, va a estar estableciendo como distintas lecturas de la figura de Mozart, de las figuras de los personajes en Mozart, pero acá lo que nos llama la atención y precisamente es clave en este estadio es esto, ¿no? Que en el momento en el que llega a ser más, deja de ser una idea, deja de ser una idea. Y nos vamos dando cuenta que precisamente la musicalidad, ¿sí? En tanto que, ya lo hemos visto las veces pasadas, en tanto que es la forma predilecta o digamos más versátil de expresión, perdón, la forma más versátil de expresión de la sensualidad, pues no está al servicio de las ideas. Es decir, la música no se trata de expresar ideas, va a expresar otras cosas, otras cosas. Y lo vamos a mirar. Kierkegaard insiste, lo sensual despierta, pero no para ponerse en movimiento, sino para acceder a una tranquila quietud, no al goce y a la alegría, sino a una profunda melancolía. El deseo no ha despertado aún, sino que se lo barrunta en la pesadumbre. En el deseo está siempre lo deseado, que brota del deseo, y se muestra como en un turbio amanecer. Eso es lo que sucede con lo sensual. Se aleja tras las nubes y la bruma y vuelve a acercarse y reflejarse en ellas. El deseo posee aquello que será su objeto, pero lo posee sin haberlo deseado y en este sentido no lo posee. Esa es la dolorosa contradicción y sí que es dolorosa, y ya la revisamos. Esa es la dolorosa contradicción que sin embargo cautiva y embeleza con su dulzura y cuya tristeza y pesadumbre impregna el primer estadio. El primer estadio vamos a mirarlo y digamos que podríamos considerarlo como un estadio de la voluntad, del deseo, ¿no? Creo que ya Kierkegaard nos lo está aclarando acá lo suficiente, ¿sí? Se despierta el deseo, bueno, se despierta lo sensual y se despierta en términos del deseo. Y el punto es que siempre va a haber una tensión entre el deseo y lo deseado, ¿sí? Y lo sensual hace parte, dice Kierkegaard, es objeto de deseo, por eso no es objeto de la comprensión lógica, ¿sí? Más adelante, Kierkegaard en Temor y Temblor nos dirá que para las pasiones no hay conceptos. Es una forma de expresarlo, ¿no? ¿De qué se trata esto y por qué tenemos una dolorosa contradicción? Schopenhauer lo va a mostrar de una manera más lúcida, creo yo, y digo más lúcida porque llega a unas consecuencias metafísicas, no a un plano meramente estético. Schopenhauer considera que si nosotros entendemos la voluntad como, o sea, la mejor representación que tenemos de la voluntad es el deseo, y lectura ya que nos está mostrando Kierkegaard, si lo propio del deseo es no verse satisfecho porque el deseo existe en tanto en cuanto no se tiene el objeto deseado, entonces el deseo está condenado al sufrimiento.
porque lo propio del deseo es ver negado el objeto de su deseo. Ahora, que esto pueda resultar bonito y dulce y todo ese tipo de cosas, sí, no, a veces nos embelezamos en ello, pero al mismo tiempo hay una pesadumbre, ¿sí? Que afecta y digamos que irradia todo este primer movimiento, ¿no? Lo hay. Porque cuando nosotros deseamos algo, precisamente lo deseamos en tanto que no está. Y pues precisamente la existencia del deseo tiene que ver con que pues el objeto del deseo pues no me es dado de manera inmediata y yo tengo que hacer una cantidad de ejercicios de mediación para conseguirlo. Entonces, si yo quiero, no sé, un libro, entonces pues tengo que irlo a buscar, tengo que comprarlo, tengo que tener el dinero para comprarlo, etcétera. Pero una vez yo lo tengo, ya no lo deseo, ya lo tengo, a veces ni siquiera ya lo leo, ¿sí? A veces simple y llanamente el deseo se agota en el desear, ¿sí? No ni siquiera en la satisfacción del objeto del deseo, en la utilización del objeto del deseo. Y pues eso es lo que también le va a pasar a la figura del Don Juan con las mujeres que él desea, ¿no? Lo que ya lo habíamos visto, ¿no? Don Juan ama el estar enamorado, ¿sí? No ama propiamente al objeto amado, sino ama la forma de amar. Y por eso es que una vez Don Juan ama a una mujer, pues ya pues necesita amar a otro. ¿Sí? Pues precisamente porque ya termina como el primer movimiento satisfecho. ¿Listo? Ese es como el quid de este primer estadio y lo vamos a mirar, ¿no? Su dolor no consiste en una escasez, sino en un exceso. El deseo es un deseo tranquilo, el ansia es una ansia tranquila, el fervor es un fervor tranquilo en el que el objeto se insinúa y está tan cerca que ya está allí. Lo deseado fluctúa sobre el deseo y se suma en él, pero ese movimiento no se produce por la propia fuerza de atracción del deseo o porque haya deseo. Lo deseado no desaparece, no esquiva el abrazo del deseo, pues de ser así, éste despertaría. Pero para el deseo no se trata de algo deseado, y por eso el deseo llega a ser un deseo apesadumbrado, porque no puede desear. Listo, esta es como la primera forma, creo que está bastante claro. Tan pronto como el deseo despierta, o mejor dicho, en virtud de su despertar, el deseo y el objeto del deseo se separan. El deseo que antes no podía respirar a causa de lo deseado, ahora respira con libertad y desenvoltura. Cuando el deseo no ha despertado, lo deseado encanta y embeleza. Es casi angustioso. El deseo necesita aire, necesita expandirse, y esto sucede cuando ambos se separan. Lo deseado se va de tímido y pudoroso como una mujer cuando se produce la separación. Lo deseado desaparece y aparece suspendido o en todo caso fuera del deseo. Los pintores dicen que el techo de una habitación es pesado cuando se lo ha cubierto de figuras abigarradas. Si se coloca una sola figura ligera y fugaz, el techo se eleva. Lo mismo ocurre con la relación entre el deseo y lo deseado en los estadios primero y posterior. Bien, nos vamos dando cuenta entonces que ya Kierkegaard está estableciendo unos criterios de lectura en términos de lo que van a ser los estadios. Si son estadios eróticos musicales, ¿sí? Que como Kierkegaard lo va a mostrar, hacen parte, pues, digamos, de la expresión erótica, en tanto que la música es el mejor medio para expresar la sensualidad, ya lo hemos visto. Y el erotismo se expresa en términos de una tensión, de una dialéctica, si se quiere, lo que pasa es que no es una dialéctica hegeliana, sino es una dialéctica existencial entre el deseo y lo deseado. ¿Y cuál es la distinción entre una dialéctica hegeliana y una dialéctica existencial? Que en la dialéctica hegeliana siempre hay una mediación, siempre hay lo que Hegel llamaba una Aufhebung, ¿no? O sea, esa idea de supero pero conservo, que es la manera en la que Hegel desarrolla su método dialéctico. La dialéctica existencial kierkegaardiana precisamente va en el marco de conciencias desdichadas, de conciencias desgraciadas que terminan estando precisamente rotas, quebradas. Esa es la idea de la conciencia desgraciada en términos hegelianos que Kierkegaard insistentemente va a tomar y a retomar. En el texto del más desgraciado nos lo va a decir explícitamente. Entonces, este primer estadio, ¿sí? Es la primera tensión que vamos a tener entre el objeto deseado y el deseo. Él dice, no se trata de algo, bueno, o sea, si bien sí hay un ánimo de pesadumbre, ¿sí? Si bien sí hay un ánimo de pesadumbre, ¿sí? No se trata de que sea excesivamente, digamos, como algo completamente horrible, ¿no? No es que sea completamente desgastante, es más bien el despertar del deseo. Y en el despertar del deseo, pues evidentemente ahí está
pues la pesadumbre de no tener el objeto deseado, pero al mismo tiempo pues hay como una dimensión un tanto de ilusión, un tanto de inocencia, ¿sí? Un tanto de anhelo y por ello pues podríamos considerar que no está tan mal, aun cuando de todas maneras, repito, tiene una dimensión de pesadumbre, ¿no? Hay una dimensión de pesadumbre, ¿no? Kierkegaard lo insiste acá, ¿no? Es un deseo tranquilo, es una ansia tranquila, es un fervor tranquilo, ¿no? O sea, no estamos desesperados, lo deseamos, asumimos que en algún momento llegará. Sí, y pues obviamente hay una pesadumbre por no tener el objeto del deseo, pero pues ahí está, nos estamos moviendo en este primer estadio y creo que nosotros lo entendemos de manera clara. Lo entendemos de manera clara existencialmente. Habría que mirar cómo lo entendemos musicalmente, pero pues de eso Kierkegaard se va a encargar de mostrarlo y más adelante pues vamos a poner unos ejemplos. Seguimos. El deseo, por tanto, que en este estadio se hace presente solo como un barrunto de sí mismo, no tiene un movimiento, no tiene inquietud alguna, apenas lo mece una inexplicable agitación interior. O sea, este deseo todavía no es un deseo, digamos, no ha llegado a su profundidad, está apenas despertando, ¿no? Es un barrunto de sí mismo. Es un deseo que apenas se está conociendo a sí mismo y entonces pues asumimos que, pues eso, que lo podemos lograr, que lo podemos tener, ¿no? Los primeros deseos de la vida que constituyen los años maravillosos de la infancia, de la adolescencia y de la juventud, en la cual nosotros conocemos, bueno, forjamos nuestros primeros deseos y luchamos por nuestros sueños, tiene que ver precisamente con este primer estadio, ¿no? O sea, es lo que se expresa. Ahora, no quiere decir que sean propios de la primera infancia y juventud, es simple y llanamente una forma característica. Nosotros podemos ilusionarnos todos los momentos de la vida. Y precisamente el primer nacimiento del deseo es eso, es ingenuo, es inocente, es un barrunto de sí mismo, ¿no? Así como la vida de la planta está aprisionada a la tierra, así también el deseo está sumido en una nostalgia tranquila y momentánea, absorto en la contemplación y aún así no puede agotar su objeto. Por la esencial razón de que en un sentido más profundo no hay objeto alguno. Y ni siquiera esa falta de objeto es su objeto, pues si hubiese tal objeto, no tardaría en ponerse en movimiento, estaría determinado, ya que no de otro modo en la pena y el dolor, pero en la pena y el dolor no comportan la contradicción característica de la melancolía y de la pesadumbre, la ambigüedad que es la dulzura de lo melancólico. Listo, es una línea larguísima, ¿sí? Habría que decirle a Kierkegaard que por favor recordemos las estrategias de redacción de no hacer demasiadas subordinaciones, pero lo entendemos básicamente la premisa que es la que estamos señalando y nos muestra algo más, nos muestra algo que es interesante y es que este primer deseo, ¿sí? Tiene como objeto una falta de objeto. ¿Sí? Pero ni siquiera en ese objeto pues tenemos exactamente la forma del deseo. Esto se expresa de una manera muy sencilla, digamos de una manera existencial. La primera conciencia del deseo es conciencia de sí misma ante un objeto del deseo que todavía no sabe ni lo determina como objeto del deseo. Dicho en términos simples y cristianos, ¿sí? Cuando nosotros queremos algo, por lo general, la primera vez que nace el deseo de algo, no sabemos qué es lo que queremos. ¿Sí? No sé, uno dice, quiero empezar a tocar guitarra. ¿De verdad quieres empezar a tocar guitarra? No, o sea, a ver, quiero tocar un instrumento, quiero hacer algo diferente, quiero explorar el arte musical. Ah, bueno, listo. O sea, le pongo el nombre de quiero tocar guitarra cuando realmente lo que quiero es algo diferente, pero ese algo diferente podría determinarse de muchas maneras, pero pues todavía no está determinado, ¿sí? De hecho, en la idea de quiero aprender a tocar guitarra porque quiero hacer algo diferente, voy determinando ese deseo en otros términos y de pronto, pues no sé, tal vez no aprenda a tocar guitarra, tal vez termine haciendo karate, ¿sí? También es diferente, pues digamos, para lo que yo pueda estar haciendo, o tal vez termine no tocando guitarra, sino violín, o tal vez definitivamente termine tocando guitarra, ¿no? Pero la razón de por la cual yo deseo tocar guitarra no es porque nazca en mí una conciencia profunda de la técnica de la guitarra, del arte de tocar guitarra, del conocimiento, ¿sí? Eso ya sería un objeto determinado y ese deseo habría nacido mucho antes, ¿sí? Cuando nace el deseo, básicamente es un deseo que todavía, repito, es un barrunto de sí mismo y su objeto es no tener objeto, o sea, su objeto todavía no está determinado. Piénsenlo un poco cuando nosotros a veces queremos viajar. Sí,
Uno dice, quiero irme de viaje. ¿A dónde? Y uno dice, no sé, lejos. Estamos en Colombia, entonces lejos puede ser Argentina, pero lejos también puede ser, no sé, Italia, ¿sí? O lejos también puede ser Noruega. Entonces uno empieza a mirar y ya uno lo empieza a determinar en virtud de, pues, no sé, lo que uno quiera hacer. Pero ese primer deseo es indeterminado. ¿Listo? Pese a que el deseo en este estadio no está determinado como deseo, bueno, Kierkegaard nos lo está insistiendo acá y lo acabamos de decir, pese a que el deseo en este estadio no esté determinado como deseo, pese a que ese barruntado deseo, perdón, por lo que respecta a su objeto está completamente indeterminado, cuenta al menos con una determinación, a saber, la de ser infinitamente profundo. El hecho de que el objeto del deseo no esté ahí no quiere decir que no sea deseo. Y de hecho, ese deseo termina siendo profundo, porque puede terminarse potencialmente, digamos, hasta las mayores profundidades. Vamos a poner un ejemplo de la mitología muy interesante. Dice, como Thor bebe de un cuerno cuya extremidad está en el océano, eso hace parte de la mitología nórdica, ¿no? Ahí estamos mirando el 20, ¿cuál fue? El 23, creo que fue. Referencia a la 25, referencia a la leyenda en la que se muestra el dios Thor bebiendo agua de un cuerno sin poder vaciarlo nunca. Efectivamente, eso aparece allá en los mitos nórdicos, ¿no? Porque el otro extremo está, digamos, apoyado precisamente en el mar. Oye, me gusta este libro, no lo conocía. Supersticiones, dioses y fábulas de los héroes y héroes de los pueblos del norte hasta los tiempos de Frode VII. Habría que mirar si hay traducción en español de esto. Pero bueno, de pronto. Listo, sigamos entonces. Dice Kierkegaard, como Thor bebe de un cuerno cuya extremidad está en el océano, y si no puede absorber su objeto, no es porque éste sea infinito, sino porque esa infinitud no puede llegar a ser su objeto. Ok, no podemos tener un deseo, por lo menos el deseo inicial no tiene por objeto la infinitud. Todo objeto nace, digamos, el objeto de un primer deseo que nace, digamos, empieza a determinarse finitamente. Vamos a darnos cuenta que es posible un deseo de infinitud, pero no en este primer estadio, no de esta manera inmediata. Ese sorber, por tanto, no es una relación con el objeto, sino que identifica con su suspirar, el cual es infinitamente profundo. De acuerdo a esta descripción del primer estadio, se comprenderá la importancia de la que parte el paje, tal como está constituida en sentido musical, corresponda a una voz femenina. Lo que hay de contradictorio en este estadio está de algún modo sugerido en esta contradicción. El deseo es tan indeterminado, el objeto se destaca tan poco que lo deseado reposa andróginamente en el deseo, de la misma manera que cuando en la vida vegetal los dos sexos están en la misma flor. El deseo y lo deseado se unifican en esa unidad, pues ambos son neutris generis, ¿sí? Ambos son de género neutro. Él lo está explicando y es cierto, si uno mira las bodas de Fígaro, muchas veces el papel del paje, que es un adolescente imberbe, ¿sí? Un joven imberbe, ¿no? O sea, sin barba, en las obras de Fígaro, muchas veces está representado por una mujer. Yo no soy muy ducho en estos términos, pero pues precisamente tiene que ver con, pues, con el tono de voz, ¿no? O sea, pues, hay barítonos, semitonos, tenores, etcétera, ¿sí? Entonces, que el hecho de que la figura femenina, ¿sí? Represente en este caso una figura, digamos, desempeña el rol de una figura masculina, que es la del paje, en la obra, le sirve a Kierkegaard como motivo de reflexión de esta indeterminación del deseo, porque no voy a hacer spoilers, aun cuando Kierkegaard no los está haciendo de a poquitos, pues el paje va a tener una dimensión ahí medianamente sensual, medianamente erótica en la obra de las bodas de Fígaro. Hay varias versiones de las bodas de Fígaro en internet. A ver, compartamos alguna. Eh, Hay una de la BBC que me gustó mucho. Mm, bueno, no estamos. En un segundito, comparto acá la pantalla. Hay una de las bodas de Fígaro que me había gustado mucho. Esta es antigua, esta está en español, pero es vieja. Me acuerdo que era de la BBC, o quiero creer que es de la BBC. Bueno, hay varias. Esta no la he visto. Yo vi esta me gustó. Esta me gustó, ¿sí? Esta que se llama Mozart, las bodas de Fígaro. Vamos a compartir el link acá por el chat,
¿sí? De todas maneras, y pues va a quedar ahí grabado, entonces ya sabemos cómo lo podemos encontrar en YouTube, ¿sí? Nos sirve para ver las bodas de Fígaro y pues entender un poco algunos de los referentes, ¿no? Nosotros en Colombia, si bien tenemos algo de cultura de ópera, ¿sí? Todavía es un rezago un poco más bien como de ciertas prácticas un poco extrañas, digamos, no hay producción, no digamos, sí hay producción de ópera en Colombia, pero no es como la gran producción. A diferencia, pues, digamos, de otras partes del mundo, me refiero. Entonces, pues bueno, a veces es difícil verlas, a veces es difícil verlas, ¿no? Cine Colombia durante un tiempo y hace ya bastantes años traía una especie de ciclos de ópera al cine, donde nosotros podíamos ir a Cine Colombia y pues dentro del teatro de cine ver ópera. Alguna vez transmitieron allá transmitieron pues varias, ¿no? Miremos a ver si por acá nos aparece el paje, no me acuerdo acá en este papel quién es el paje, pero bueno, ahí les recomiendo que cuando tengan la posibilidad y ya que está subtitulada al español, ¿sí? Pues que la veamos. Volvamos al texto, volvamos al texto. Kierkegaard entonces nos va a mostrar que precisamente pues eso es lo que tiene de importante la figura del paje, ¿sí? En la obra de, en la obra de, dame un segundito, listo. Lo que tiene la figura del paje, la importancia de la figura del paje en la obra de las bodas de Fígaro. Vamos a mirar que, pues, en otros contextos va a aparecer también en la figura de el Don Juan de Mozart. Ahora vamos a analizar las bodas de Fígaro. Si bien se trata de una frase que no pertenece al paje del mito, sino al paje de la pieza, al personaje poético de Querubino, que es el paje, y si bien como consecuencia de ello no cabe reflexionar sobre la misma, ya que es ajena a Mozart y expresa algo completamente distinto de lo que aquí nos ocupa, quiero de todos modos destacar con mayor precisión una frase en particular que me permitirá trazar una analogía entre este estadio y el posterior. Susana se burla de Querubino porque este de alguna manera también está enamorado de Marcelina. Ahí tenemos como el quid del triángulo amoroso del cual nos va a hablar pues la obra, ¿no? Y el paje no encuentra otra respuesta que esta, es una mujer. En la pieza, ¿sí? Y el Kierkegaard dice, mira, es interesante y no es de Mozart, sino que hace parte un poco de la figura de Querubino, ¿no? En la pieza es esencial que el paje esté enamorado de la condesa, pero no es esencial que pueda enamorarse de Marcelina, y esto no es más que una expresión indirecta y paradójica de la fogosidad de la pasión que lo ata a la condesa. En el mito es tan esencial que el paje esté enamorado de la condesa como que lo esté de Marcelina, pues su objeto es la femineidad. Y esto es algo que ambas tienen en común. Por eso cuando luego oímos decir acerca de Don Juan, aún a las coquetas sesentonas las anota con gusto en su lista, la analogía es perfecta, con la salvedad de que la intensidad y la determinación del deseo están mucho más desarrolladas. Entonces, claro, ¿cuál es un poco la idea que nos está mostrando Kierkegaard en este primer momento? Nos dice que pues precisamente el objeto del deseo no se determina de suyo por el simple nacimiento del deseo, ¿sí? Sino que pues de una u otra forma empieza a determinarse, digamos, desde lo más abstracto hasta lo más concreto, ¿sí? A veces no se desea inmediatamente no se desea a una persona, sino se desea la feminidad en este caso, ¿sí? De la otra persona, o la masculinidad, o pues no sé, la determinación, digamos, si lo queremos poner un poco en términos más contemporáneos. Independientemente como lo veamos, la lectura de Kierkegaard es interesante. El deseo nace indeterminado y empieza a determinarse, pero no se determina desde lo concreto, porque lo concreto es la suma de determinación. Empieza a determinarse un poco en general, ¿sí? Poco a poco, poco a poco. Si tuviera que hacer el intento de describir con un solo predicado la música de Mozart en relación al paje del Fígaro, diría que este se caracteriza por estar ebrio de amor. Sí, tal cual. El paje es enamoradizo, ¿sí? Es un personaje enamoradizo, es querido, pero por lo mismo, no sé, cuando ustedes lo vean, se forman sus opiniones y luego las discutimos ahí en la próxima sesión o por los comentarios del video. Pero al final que cualquier borrachera, la borrachera del amor puede tener dos efectos diferentes. O bien una exaltada y diáfana alegría de vivir, o bien una densa y oscura pesadumbre. Esto último es lo que sucede con la música en este caso. Y es normal que sea así. Es decir, nosotros tenemos una especie de tusa erótico musical cuando utilizamos pues precisamente la música para expresar nuestros deseos
fundamentalmente eróticos, ¿sí? O sensuales. La razón de esto no puede darla la música, es algo que está más allá de sus fuerzas. En cuanto a la tonalidad, la palabra misma no puede expresarla, es demasiado pesada y gravosa como para que la palabra pueda sostenerla. Solo la música puede dar cuenta de ella. La razón de su melancolía reside en la profunda contradicción interna que hemos señalado, que hemos intentado señalar anteriormente. Creo que está más o menos claro. Igual con lo que sigue vamos a aclararlo. Dejemos ya el primer estadio que está caracterizado por el paje mítico y dejamos que éste siga soñando apesadumbrado con aquello que tiene, que siga deseando de manera melancólica aquello que posee, ¿no? Y lo llama así precisamente, repito, porque pues muchas veces la representación del paje por la voz que se necesita es una representación femenina, pero lo que el paje desea es precisamente a una mujer. Entonces él ya tiene lo que desea, pero pues lo está buscando por fuera, pero al mismo tiempo ese deseo todavía está muy indeterminado, ¿no? ¿Valdría la pena una especie de lectura queer de este primer estadio? Mm, en el fondo es, o sea, diciendo cómo lo que deseamos no es más que lo que ya tenemos, solo que pues no tenemos la conciencia de tenerlo y en esa inconsciencia pues se desea como externo lo que es interno. No sé, creo que podría aguantar una lectura queer. No soy muy experto en estudios de género, pero pues, no sé, pues, digamos que seguramente ya la debe haber, tendría que buscarla. No va más allá de eso, nunca abandona su sitio, pues sus movimientos son ilusorios y por tanto inexistentes. Con el paje y la pieza sucede algo diferente. Una verdadera y sincera amistad nos lleva a interesarnos por su futuro. Nos complace que haya llegado a capitán. Le permitimos que vuelva a despedirse de Susana con un beso. No lo delataremos haciendo alusión a la marca que lleva en la frente y que solo puede ver quien le conoce. Pero eso es todo, mi estimado querubino, pues de lo contrario, llamaremos al conde para que diga largo de aquí. Ahí tienes la puerta, vete al regimiento que ya no eres un niño. Y eso lo sé yo mejor que nadie. Bien, son frases tomadas de la obra de las bodas de Fígaro. Y listo, el primer estadio está caracterizado por el paje, ¿sí? La característica de este estadio, como lo habíamos dicho, ¿sí? Sí, lo podríamos poner acá la flecha y podríamos decirle acá, escribirlo, que primer estadio. Pongámoslo así en el primer estadio. Listo. Esta es como la característica fundamental. Es un deseo que apenas están haciendo, cuyo objeto es la falta de objeto, está indeterminado y está indeterminado porque parece que el objeto del deseo es el desear mismo, pero ese desear todavía no, apenas se está despertando, todavía no está determinado, lo habíamos dicho, sí, y más bien establece como un deseo tranquilo, una nostalgia tranquila, ¿no? Una ansia tranquila, un fervor tranquilo, todavía no es un deseo que nos rompa, aun cuando si bien es cierto tiene un tono de pesadumbre. Segundo estadio. Segundo estadio. Este va a estar, si el primero está caracterizado, digamos, perdón, sí, caracterizado, descrito en las bodas de Fígaro, este va a estar descrito en la flauta mágica. La flauta mágica también es una de las obras, digamos, clásicas y canónicas de Mozart. También hay una, vuelve y juega flauta mágica. También había una de la, creo que era una de las bebés. Un segundito y volvemos a compartir acá. Listo, había una obra de la flauta mágica de Mozart. No sé, pues supongo que si lo ponemos de pronto en inglés. Podemos tener, bueno, acá está en alemán, ¿no? Die Zauberflöte, sí. La flauta mágica, ópera de París. Mira, este no la he visto, es de hace 4 años. Parecería tener como una buena. Habría que mirar, lamentablemente no tenemos los títulos ni los subtítulos, ¿sí? Aun cuando pues estos a veces son posibles conseguirlos en internet, ¿no? Entonces acá está, tenemos las áreas, bueno, en fin, yo creo que podríamos recomendar esta. La verdad, esta la vi hace mucho tiempo, no me acuerdo cuál versión vi, entonces en este caso no tengo ninguna que recomendar, pero pues vamos a poner esta simple y llanamente haciéndole caso al algoritmo de YouTube, que pues es la primera que nos presenta, ¿no? Si de pronto alguno de ustedes conoce una versión un poco más canónica, ¿sí? Digamos que sean como
Esta también se ve bonita, mira, esta también tiene como una puesta en escena muy sugerente, ¿sí? Mm, podríamos pensar que... pero son como más bien imágenes de fondo. Bueno, en fin, ahí tenemos. Este segundo estadio va a estar caracterizado por la flauta mágica, es decir, como obra, ¿no? Pues vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar de qué va. Pero, en fin, no voy a decir nada, Kierkegaard no lo va a contar. Este estadio está caracterizado por Papageno de la flauta mágica. ¿Y quién es Papageno de la flauta máquina, de la flauta mágica? Sí, Kierkegaard nos lo va a decir. Papageno es un personaje de la flauta mágica que pues, bueno, hace parte de la abertura de Mozart. Pensé que lo describí un poco más acá. Bueno, es un personaje importante. Kierkegaard ya no os va a explicar de qué va, entonces pues no voy a hacer demasiados spoilers con ello. También aquí, desde luego, se trata de distinguir lo que es esencial y lo que no lo es, de evocar al papageno mítico y olvidar al personaje real de la pieza. ¿Sí? Recordemos, y lo acaba de hacer, ¿no? Esta tensión entre el papageno mítico y olvidar al personaje de la pieza, para marcarlo vamos a ponerlo en verde, y lo mismo vamos a hacerlo acá con el paje, ¿sí? Él nos dice, ¿dónde es que nos lo menciona acá? Mm, Acá está, mira, dice, mencionemos al paje del mito, no mencionamos al paje del mito, sino al paje de la pieza, precisamente tiene que ver con eso que estamos leyendo al comienzo, ¿sí? De no entender a los seres como ideas, ¿sí? No entender a los seres como ideas. Y es lo que pues no lo estaba diciendo, él lo había dicho acá, al llegar a ser más, pierde, deja de ser lo que es. Está un poco antes, ajeno a la idea, ¿sí? Cuando nosotros tomamos a los personajes del mito, los tomamos como personajes ideales. El Don Juan del mito, el Fausto del mito, el paje del mito. ¿Sí? Mito acá se entiende en un sentido amplio, como un relato. Cuando nosotros hablamos de figuras míticas, terminan siendo eso. Había una descripción que me gustaba de un comentarista leyendo los mitos neoplatónicos que decían, los mitos son historias con almas. Sí, o conceptos con ánimas, sí, algo así, y eso más o menos pasa. Y como son ideas y son conceptos, pues no pueden cambiar, no tendrían por qué cambiar, ¿no? La diosa del amor es la diosa del amor porque es el alma del amor. Entonces, pues si el amor es el amor, pues no puede no ser el amor. Entonces, en este sentido, ¿sí? Que justamente lo dice Kierkegaard, ¿sí? Se trata de determinar o de establecer que un personaje sea más de lo que es, porque pues estamos entendiendo al personaje como una idea. Por eso a Kierkegaard le interesa precisamente verlo como individuo, verlo como individuo. ¿Sí? Ese es un interés kierkegaardiano clave, y vamos a dejar estas señales en verde, que es lo que nos va a revisar precisamente esta vuelta del mito al personaje de la pieza, y que nos va a aparecer de nuevo en la flauta mágica, ¿sí? Del personaje del mito al personaje de la pieza. Es decir, no lo estamos viendo como ideas, ¿sí? Lo estamos viendo como un individuo en su concreción. Volvamos al texto. Dice, también aquí desde luego se trata de distinguir lo que es esencial y lo que no lo es, de evocar al papageno mítico y olvidar al personaje real de la pieza. Esto es particularmente importante en el caso que nos ocupa, pues en la pieza el personaje aparece ligado a todo tipo de sospechosas galimatías. En este sentido, no carecería de interés examinar la ópera entera a fin de mostrar que su tema, en cuanto tema operístico, contiene una falla profundísima. Tampoco en este caso nos faltará la oportunidad de esclarecer un nuevo aspecto del erotismo, tan pronto como señalemos que la tentativa de introducir en ella una profunda concepción ética, la cual se ve sometida a todo tipo de pruebas dialécticas de importancia, es una temeridad que sobrepasa por completo los límites de la música, tanto que ni siquiera un Mozart ha podido atribuirle un auténtico interés. Eso es muy bonito. Kierkegaard está diciendo, mira, hay una falla profundísima en este ejercicio, pero es una falla, digamos, es una falla que precisamente por su error incluso mismo lo va a mantener Mozart, y es introducir una concepción ética en un elemento musical. Hemos dicho precisamente, ¿sí?, que la dimensión musical, al no ser lenguaje, sino pues al ser música, en terminología kierkegaardiana, repito, hoy en día diríamos que el lenguaje es una forma
que la música es un lenguaje musical, etcétera. Pero kierkegaardianamente hablando, lo que se expresa existencialmente en el lenguaje no se expresa existencialmente en la música, y por eso la música limita con el lenguaje, como ya lo hemos mencionado. Hay un problema cuando queremos expresar la ética en la música, ¿sí? Hay un problema. Y ese problema es que pues la ética implica una mediación, implica unos compromisos, implica unas, ¿sí? Cuando precisamente la música tiene una dimensión mucho más sensual, mucho más erótica, mucho más inmediata, mucho más inmediata. Y entonces dice, pues Mozart es tan genial que pone incluso una dimensión ética en Papageno para que fracase, pues para mostrar que ese personaje no tiene pues realmente función. O sí tiene una función, y su función es mostrar que esto fracasa. La tendencia última de esta ópera está precisamente en lo que tiene de antimusical, lo acabamos de decir, ¿no? Y por eso no es una ópera clásica, por más que contenga algunos logrados números de concierto y ciertas manifestaciones de honda conmoción y patetismo. En este breve tratado, sin embargo, no podemos ocuparnos de tales asuntos. Nuestra única preocupación es Papageno. Esto, aun cuando no nos deparara otras ventajas, nos exime de tener que explicar el sentido de la relación entre Papageno y Tamino. Una relación que parece ser además tan ingeniosa y meditada que a fuerza de meditación termina siendo incomprensible. Son dos de los personajes de la flauta mágica, vale la pena entenderlo, simple y llanamente dejémoslo ahí como referente. Puede que algún que otro lector considere de esta manera que tratar la flauta mágica es arbitraria, puesto que ve demasiado en Papageno y a la vez demasiado poco en el resto de la ópera. Quizá ese lector no apruebe nuestro modo de proceder. Sí, es cierto, Papageno no es el personaje más importante de la ópera, y el interés por Kierkegaard en este personaje no es el interés de un crítico en el personaje principal. ¿Sí? De la misma manera que en el anterior vamos a mirar que el interés no es en las bodas de Fígaro, el interés está en el paje, ¿sí? No está pues en Fígaro ni en el contexto de las bodas. Sí, precisamente pues lo estamos mostrando acá. ¿Y por qué eso es importante? Recordemos que al comienzo del texto Kierkegaard está tomando distancia de los críticos tradicionales. Dice, mira, estos críticos formalistas que consideran que esto tiene que tener unas formas para hacer ópera clásica, para hacer una obra de arte clásica, yo voy a tomar distancia de ellos porque voy a mostrar algo que no se ha mostrado y que necesito para mostrarlo, pues tomar una distancia y ser de alguna u otra forma lo que hoy llamaríamos disruptivo, ¿no? Y pues es lo que Kierkegaard está haciendo. Pero esto se debe a que no concuerda con nosotros en relación a aquello que constituye el punto de partida para toda consideración de la música de Mozart. Este punto de partida, en nuestra opinión, es el Don Juan. Y nuestra convicción, además, es que la mejor manera de rendir devoción a Mozart es abordar junto a esa ópera algunos elementos de las otras. Claro que no por ello negaré la importancia de tomar cada una de las óperas como objeto de un tratado independiente. El deseo despierta, y aquí, como siempre, así como uno se da cuenta de haber soñado solo en el momento de despertarse, también aquí el sueño ha pasado. El primer estadio es el momento en el que el deseo nace, ¿sí? Y nace como entre un sueño, ¿no? Acá nosotros ya el deseo despierta, pero al despertar surge, y la metáfora es excelente, o la analogía, perdón, es excelente. Kierkegaard dice, el deseo se despierta como, pues precisamente como uno se despierta de un sueño. Uno descubre que había estado soñando cuando se despierta. Bueno, hay sueños lúcidos y tal, pero entendemos la metáfora o la analogía, ¿no? Ese despertar que hace que el deseo despierte, ese sobresalto separa el deseo y el objeto, da un objeto al deseo. O sea, en este momento se determina el deseo en virtud de un objeto. ¿Y cuál es ese objeto? Pues ese objeto que se ha desperdido en el despertar precisamente del deseo. ¿Sí? Que se ha perdido precisamente en el despertar del deseo. Esta es una determinación dialéctica que es preciso entender debidamente. Solo hay deseo en cuanto hay objeto. Solo hay objeto en cuanto hay deseo. Listo. Sí, dialéctica clásica moderna, la entendemos. El deseo y el objeto son como dos mellizos que vienen al mundo sin que medie entre ellos la menor fracción del segundo. ¿Sí? Deseo y objeto son como dos mellizos que vienen al mundo, pero el deseo viene primero, ¿sí? Sí,
Y en el momento en el que el deseo se despierta, digamos, es consciente de su desear, nace el objeto, ¿sí? Pero no hay una mediación real entre objeto y deseo. Esto es interesante. O sea, nosotros podemos buscar mediaciones y eso nos vuelve hegelianos. ¿Sí? No, no está mal ser hegeliano. Hegel es un tipo chévere, un filósofo, pues que lo quiere explicar todo y pues llegan los problemas que llegan las personas que quieren explicarlo todo, ¿no? Pero pongámoslo en concreto. O sea, no está mal entender que hay una mediación entre objeto y deseo. Lo que Kierkegaard llama la atención precisamente es que pueden haber casos, ¿sí? Y ejemplo son los que nos está ilustrando con Mozart, en que el objeto y el deseo precisamente, que entre el objeto y el deseo precisamente no hay una mediación. Pongámoslo en términos del nacimiento del deseo me refiero. Cuando nace un deseo, no sé, yo deseo, deseo, no sé, el deseo genérico, deseo conocer más personas. Ok, ¿cuántas? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿10? ¿15? ¿Qué tipo de personas? ¿Mayores? ¿Niños? ¿Chiquitos? ¿Casados? ¿Solteras? ¿Sí? ¿Con trabajo? ¿Sin trabajo? No, cuando uno quiere conocer personas, pues uno dice, quiero conocer más gente. Pero ese conocer más gente es como, a qué te refieres? Repito, no está determinado, no sabemos cuántos son, no sabemos qué criterios se establece. Ese primer objeto del deseo es de quiero conocer más gente, puede verse en el estadio inmediato, ¿sí? De una manera muy elemental, o sea, muy de apertura al mundo y wow, tantas personas que hay por conocer, chévere, ya hasta ahí. Primer estadio. Este segundo estadio ya me empiezo a determinar qué tipo de gente quiero conocer, ¿sí? Quiero conocer a alguien que, por ejemplo, tenga sus propias motivaciones en la vida, porque para mí es muy difícil encontrar las mías propias y si es difícil para mí encontrar las mías, entonces es más difícil encontrar las motivaciones para dos personas. Entonces realmente quiero una persona que tenga sus motivaciones, pero no la quiero solo como persona, la quiero como pareja. Ah, bueno, ya el deseo empieza a determinarse y precisamente en ese determinarse me doy cuenta de qué es lo que no tengo. O como en el sueño, ¿no? O sea, como cuando me despierto del sueño, que es como, uy, espérate, no estaba despierto, estaba soñando, ¿sí? La primera dimensión es, pues, es eso, es como un estado en sueño, ¿sí? Apenas un barrunto. En este momento ya hay digamos, un destello de conciencia en el deseo. Esta es una determinación dialéctica, como lo acabamos de mirar, pero pese a que no hay una mediación entre el uno y el otro. Pero pese a que vienen al mundo de un modo absolutamente simultáneo y aunque no haya entre ellos la diferencia de tiempo que siempre puede haber entre los mellizos, ¿sí? El sentido de esa génesis no consiste en la unificación de aquellos, sino por el contrario en su separación. Lo clave, va a decir Kierkegaard, no es que el objeto del deseado, el objeto del deseo, ¿sí? Llegue a ser pues, poseído, sino precisamente en que exista esa tensión. Eso va a ser el quid del segundo estadio. ¿Sí? Si en el primer estadio el objeto del deseo todavía no está determinado, en este segundo estadio ya empieza a estar determinado y esta determinación pues va a generar una cantidad de consecuencias. Este movimiento de lo sensual, este estremecimiento de la tierra, abre en un instante una fractura infinita entre el deseo y su objeto. Pero así como el principio motor se mueve por un instante como aquello que separa, así también vuelve a manifestarse queriendo unificar lo separado. La consecuencia de la separación es que el deseo es arrancado de su reposo sustancial en sí mismo y que como consecuencia de ello el objeto ya no cae bajo la determinación de la sustancialidad, sino que se dispersa en una multitud. Termino leyendo un poco más y ya explicamos. Así como la vida de la planta está ligada al suelo terrestre, así también el primer estadio está aprisionado en una sustancial nostalgia, ¿no? El primer estadio del cual ya hemos hablado. El deseo despierta, el objeto se sustrae, múltiple en sus manifestaciones. La nostalgia se desprende del suelo terrestre y se pone a vagar. A la flor le salen alas y revolotea de aquí para allá, inconstante e infatigable. El deseo está orientado hacia el objeto y además tiene un movimiento interno. El corazón late sano y alegre. Los objetos desaparecen y resurgen rápidamente, pero antes de cada desaparición hay un momento de goce, un instante de emoción, breve pero feliz, brillante como una luciérnaga, inconstante y fugaz como el aleteo de una mariposa e inofensivo como ella. Hay muchísimos besos, pero se los saborea tan rápidamente que es como si se tomara de un objeto lo que se le da al otro. Solo por unos instantes se barrunta un deseo más hondo, pero ese barrunto se olvida. Eso es, hasta ahí digamos, primer estadio. En Papageno,
el deseo consiste en hacer descubrimientos. ¿Sí? O sea, ya estamos en un nivel diferente. Pongamos un ejemplo que a mí me gusta utilizar para explicar esto más, porque pues yo creo que nuestra época lo entiende fácil, ¿sí? Nosotros muchas veces cuando salimos de fiesta, de rumba, ¿sí? Eh, Sobre todo, no sé, pues podemos salir en términos de búsqueda, ¿sí? Entonces uno dice, pues está bien, voy a salir a buscar, no sé, pues tal vez no ni siquiera pareja, ¿no? Tal vez no lo vamos a poner como tan, pero uno dice como voy a salir a un bar a buscar algo, a buscar algo. De pronto buscar pasar un buen rato, ¿sí? De pronto buscar pareja, de pronto pareja de una noche, de pronto lo que yo tengo es un interés puramente sexual y ya está. De pronto lo que yo quiero es simple y llanamente abrir mi círculo de amigos. Listo, o sea, es este primer momento, ¿no? Es este primer deseo que nace un poco indeterminado y ya está. En el momento en el que nosotros llegamos al bar, en el momento en que nosotros llegamos al sitio y empezamos a cantar, tomar, bailar, ¿sí? Hay miradas, hay cruce de miradas, ¿sí? Los objetos del deseo se van determinando, ¿sí? Y dice Kierkegaard y pues, ¿sí? Empieza a moverse, el deseo empieza a moverse, ¿no? El deseo está orientado hacia el objeto y tiene un movimiento interno. El corazón late sano y alegre, ¿no? Los objetos desaparecen y resurgen y uno mira aquí, mira allá y evoca y piensa y canta y ríe, ¿sí? Y puede haber un goce, sí, de instante de emoción cuando de pronto, no sé, uno baila con la persona que quiere, así sea un momento breve, ¿no? Pueden haber muchísimos besos, ¿sí? Pero estos besos son como, son del instante, nos lo gozamos de qué chévere lo estoy pasando, ¿sí? Entonces solamente durante esos instantes se barrunta un deseo más hondo de, oiga, ¿y si somos pareja? Ay, mira, nos acabamos de conocer ya, o sea, lo estoy disfrutando, chévere. Sí, lo estoy disfrutando. Ese es el primer estadio, digamos, es un estadio todavía muy inmediato. Este segundo estadio es un poco más profundo, digamos, va a despertar un poco y por ende una determinación más real. El deseo consiste en hacer descubrimiento. Ese afán descubridor es como el pulso del deseo, su jovialidad. No encuentra el objeto apropiado a ese descubrimiento, sino que descubre la multiplicidad al buscar en ella el objeto que quiere descubrir. Así pues, el deseo ha despertado, pero no está determinado como deseo. Si se recuerda que el deseo está presente en los tres estadios, puede decirse que en el primer estadio está determinado como un deseo que sueña y en el segundo como un deseo que busca. ¿Ok? Me gusta esa formulación, me gusta. Vamos a ponerla claramente acá en color verde, ¿sí? Para dejarlo claro. Y en el tercero como un deseo que desea. Entonces, el primer estadio es un deseo, bueno, me queda en amarillo, no pasa nada, ¿sí? Vamos a ponerle acá nuestro comentario, vamos a decir que acá hay una caracterización de los tres estadios. Entonces, en el primer estadio el deseo sueña, todavía no se ha despertado. En el segundo el deseo busca. En el tercero vamos a mirar cómo el deseo desea, ¿sí? En efecto, el deseo que busca no es propiamente deseante. Busca solo aquello que puede desear, pero no lo desea. El predicado que mejor lo define, por tanto, es tal vez este: descubre. Descubre. Entonces, cuando uno, para mantener nuestra imagen de la fiesta y del baile, ¿sí? O de cuando uno se va de rumba o llega uno a un bar o no sé, uno está en plan de pues, conocer gente, ¿sí? El primer deseo es este deseo de que sueña y uno dice, bueno, vamos a ver, pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas esta noche encontrar? ¿Qué esperas encontrar esta noche? No, pues no sé, va a pasarla bueno ya, o sea, estoy soñando con que va a pasar una buena noche, ¿no? Como la canción de los Black Eyed Peas, ¿no? I have a feeling, ¿no? That tonight gonna be a good night, ¿no? Tengo un presentimiento de que esta noche va a ser buena. Ese es el primer estadio. En el segundo ya nosotros estamos allá, hemos bailado, hemos tomado, estamos charlando, ¿sí? Y no sé, hay una persona que nos llama la atención, entonces la abordamos, ¿sí? La abordamos desde su perspectiva física, hay cruce de miradas, ¿no? De pronto bailamos, entonces hay una mano que se posa en el hombro, hay otra que puede tocar la espalda, etcétera, ¿sí? Hay una especie de búsqueda, al principio incluso táctil, luego empieza la conversación, luego decimos, ven, vamos a la barra, nos tomamos una cerveza y empezamos a preguntar, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vives? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta? ¿Sí? Todavía no está determinado como objeto de deseo, no decimos, sí, la deseamos a la otra persona. No, todavía no. Estamos descubriendo. O sea, sí deseamos desear,
pero todavía esta forma del deseo es deseamos descubrir, ¿sí? De pronto descubrimos algo que no nos gusta y es como, uy, ok, eso nos va a determinar precisamente parte del tercer estadio, del deseo que desea. O podríamos decir como, oye, nunca me había pensado, pues, en estos términos, podría aceptar este tipo de deseos. No sé, Kierkegaard nos lo va a poner ahí precisamente como en un intermedio, y pues es un estadio intermedio musical y precisamente es el estadio de la mitad del segundo, y pues vamos a mirarlo. Entonces el segundo estadio descubre, esa es como la idea, ¿no? Es en su búsqueda descubre. Si comparamos de esta manera a Papageno con Don Juan, el viaje que éste emprende a través del mundo es algo más que un viaje de descubrimiento. No goza solamente la aventura de viajar para descubrir, sino que es un caballero que sale a vencer. Veni, vidi, vinci, ¿no? Como dijo el César cuando llegó de la guerra contra las Galias y le preguntaron, bueno, ¿cómo le fue, emperador? Y él, bueno, todavía no era el emperador, era el César, ¿no? Y entonces precisamente lo dice así, veni, vidi, vinci, ¿no? Llegué, vi y vencí. El descubrimiento es aquí idéntico a la victoria. ¿Sí? En el segundo estadio, no en el tercero, ¿sí? Don Juan no pertenece al segundo estadio, Don Juan es del tercer estadio, ¿sí? Don Juan la logra, o sea, Don Juan logra determinar el deseo en otros términos que vamos a mirar más adelante. Acá lo que va a pasar con Papageno es un ejercicio puramente, digamos, de búsqueda, de determinación del deseo en términos de su descubrimiento y su búsqueda. Descubrir es aquí idéntico a la victoria. Entonces nosotros cuando salimos una noche al bar, ¿sí? Sí, o a un sitio a conocer gente, nos comportamos como Papageno. ¿Sí? O sea, nosotros realmente nuestra mayor búsqueda, nuestro mayor logro es descubrir algo que llame suficientemente la atención para seguirlo descubriendo. O sea, dicho en otros términos, para que haya una siguiente cita. Puede decirse sí que la victoria le hace olvidar el descubrimiento o que el descubrimiento queda detrás de él y que por eso lo delega en su sirviente y secretario Leporello, que al anotar todo en su lista difiere también completamente de Papageno, aun si supusiéramos que éste llevara la cuenta de algo. Papageno anda en la búsqueda, Don Juan goza y Leporello constata. Listo, tenemos una caracterización de los personajes, ¿sí? Hemos sacado a cada entrada, digamos, como al paje de la primera, pues se nos ha quedado por fuera, digamos, en este tipo de caracterizaciones, ¿no? Tenemos ahí la nota 32, no recuerdo lo que dice, miremosla. Nota 32, véase arriba, nota 27, y en la 27 dice, es una cita del área del catálogo cantada por Leporello en Don Giovanni. Ah, bueno, pues entonces tendremos que cuando le echemos una mirada, pues podremos darle ahí una comprensión más clara. Vamos acá más adelante. Listo. Estamos acá, sí, puedo ciertamente representarme la peculiaridad de este estadio tanto como la de cada estadio, pero incluso esto puedo hacerlo solo en el momento en que ha dejado de existir. Claro que, y esto es importante, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado la vez pasada, ¿sí? Que nosotros nos damos cuenta de las cosas pues como con cierta distancia, ¿no? Claro que por más que pueda escribir cabalmente lo que tiene es de peculiar y explicar sus razones, siempre queda algo que no puedo pronunciar y que sin embargo quiere hacerse oír. Es algo demasiado inmediato para ser captado en palabras. Así ocurre con Papageno, que vuelve una y otra vez a comenzar desde el principio la misma tonada, la misma melodía que acaba de terminar, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Esto me pareció sugerente, vamos a ponerlo en naranja. Se me podrá objetar que decirlo inmediato sería en definitiva, imposible. En un sentido es cierto que lo es, pero la inmediatez del espíritu, que tiene en primer lugar su expresión inmediata en el lenguaje, sigue siendo la misma después si al aparecer el pensamiento se produce algún cambio, y ello precisamente porque es una determinación del espíritu. Lo habíamos dicho de manera, digamos, sucinta al comienzo, pero vale la pena como aclararlo de nuevo. Kierkegaard, siguiendo las tesis hegelianas, reconoce que o sea, el espíritu, hagamos una recontextualización supremamente rápida. El mundo moderno, Descartes y compañía, había entendido el yo como conciencia, pero la conciencia se entendía como substancia. De hecho, si miramos la ética de Spinoza, la substancia se define como lo que no necesita sino de sí para existir. O sea, substancia es lo que es causa de sí, causa sui. Y pues por eso la ética de Spinoza empieza así, analizando lo que es causa de sí.
La definición no es de Spinoza, la definición viene de Descartes. Descartes ha definido que substancia es lo que no necesita de nada, sino de nada aparte de sí para existir, y va a considerar que en términos generales hay tres sustancias, cartesianamente hablando: la substancia divina, la res cogitans y la res extensa. Entonces, porque la conciencia no necesita de nada sino de sí para existir, la extensión no necesita de nada sino de sí para existir, y Dios no necesita de nada sino de sí para existir. Malebranche, que es católico, es un sacerdote, va a decir que no, que en el fondo tienen que existir, pero dependiendo de Dios. Entonces se inventa un ontologismo maravilloso donde mundo y conciencia existen como formas divinas, lo cual le va a dar pie pues al siguiente paso, que es el racionalismo espinosista, pues a hacer un panteísmo, ¿no? Esto tampoco es tan evolutivo, pero pues es fácil explicarlo así. Y Leibniz también trata de no ser panteísta, pero es un panteísta que no quiere ser panteísta, ¿no? Y por eso Leibniz pelea con Spinoza todo el tiempo, aun cuando se parece más de lo que uno quiso, de lo que él mismo está dispuesto a aceptar. ¿Qué pasa con ello? ¿Y por qué viene a colación todo esto? Que estamos asumiendo la conciencia como substancia, ¿sí? Es decir, una cosa en sí, de alguna manera, ¿sí? Ya Kant va a mostrar que la conciencia, o sea, que el yo como cosa en sí, como noúmeno, no se puede conocer, tan solo lo podemos pensar. De hecho, no hay nada en mí que diga yo, o sea, me explico, no hay nada en mí que sea el yo. O sea, si yo me analizo, pues son mis recuerdos, mis pensamientos, mis anhelos, mis sueños, mis dudas, mis angustias, mis ansiedades, pero nada de eso soy yo. O sea, yo soy todo eso, pero ¿qué es el yo en todo eso? ¿Sí? De un momento a otro, si yo empiezo a quitar, pues eso, mis anhelos, mis angustias, mis deseos, mis inquietudes, pues uno esperaría que quedara un yo, pero pues si quito toda determinación, pues queda un yo indeterminado, y pues ese yo indeterminado no es ningún yo, pues porque precisamente ser yo es ser determinado como yo. ¿Y cuáles son las determinaciones como yo? Pues mis determinaciones: que me llamo Manuel, que soy profesor de filosofía, que soy diestro, que tengo tantos años, ese tipo de cosas, eso es lo que me determina. El idealismo va a cambiar la noción de conciencia y de subjetividad en general de lo que es el yo, va a cambiar la noción de substancia por la noción de sujeto. Eso en principio no se ve muy diferente, porque pues ya el mundo moderno ha hablado del sujeto como substancia, ¿no? Spinoza lo hace, ¿sí? Y Descartes lo hace. Pero el quid que va a poner acá, digamos, que con el que vamos a mostrar y que es con el que Kierkegaard está hablando, es el quid del idealismo, que viene sobre todo con Fichte, pero particularmente con Hegel, que lo va a entender como actividad, es decir, como espíritu. ¿Sí? Espíritu. Espíritu acá no hay que leerlo en términos de substancia, o sea, el espíritu no es una cosa en sí, no es un alma, no es un algo del alma, no, o sea, el espíritu no es una cosa. El espíritu es básicamente una actividad actuante. Pongamos un ejemplo que de hecho es un ejemplo de los que termina poniendo Hegel. Lo vas a poner en contexto contemporáneo, pero son de los que pone Hegel. Cuando nosotros hablamos de, no sé, ahorita que va a empezar octubre, bueno, ya digo, en un mes empieza octubre, sí, pero nosotros podemos ir a, no sé, la Panamericana, a los Tres Elefantes, y vemos que se están vendiendo cosas de Halloween. Entonces uno dice, empezó el espíritu de Halloween, o incluso ya empezó el de Navidad, ¿no? Como dicen por ahí, desde septiembre se siente diciembre. Ya empezó el espíritu de Halloween, ya empezó el espíritu de Navidad. ¿Qué es eso? Significa que hay una especie de cosa como que renace cada 10, cada 12 meses, que es el espíritu de la Navidad. No, quiere decir que empezamos a hacer cosas de Halloween o cosas de Navidad. ¿Y qué es hacer cosas de Halloween? Pues eso, en el comercio, pues vender cosas de Halloween, ¿no? En el mercadeo, pues publicitar cosas de Halloween. Entonces, en Estados Unidos y en ciertas partes, pues se cosechan calabazas, se cultivan, se pintan, se tallan, ¿sí? Nosotros hacemos pues cosas por el estilo con la Navidad y eso. Cuando Kierkegaard hace referencia al espíritu, está hablando precisamente de una dimensión profundamente activa, no a una cosa, no a una cosa. ¿Sí? Y precisamente lo que nosotros somos, y él lo va a decir en el Tratado de la Desesperación o Enfermedad Mortal, dice: nosotros somos espíritu. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros somos actividad puras. O sea, actividades puras me refiero en un sentido lato. O sea, que nosotros no tenemos una definición diferente de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo que somos, somos acción. Y si no actuamos, pues no somos, y no nos definimos ni nos determinamos. Sartre más adelante lo va a decir mucho más fácil. Dice: en el ser humano la existencia precede a la esencia.
Y eso es en el fondo una transformación de todas estas tesis ontológicas, si se quiere, antropológicas, metafísicas, del tránsito de la sustancia sujeto y la comprensión del sujeto como espíritu. Ahora sí, volvamos a Kierkegaard. Kierkegaard nos está diciendo acá precisamente esto. Se me podrá objetar que decirlo inmediato sería en definitiva imposible. En un sentido es cierto que lo es, pero la inmediatez del espíritu, que tiene en primer lugar su expresión inmediata en el lenguaje, sigue siendo la misma después, sí, al aparecer el pensamiento, se produce algún cambio. Y ello precisamente porque es una determinación del espíritu. Repito, acá espíritu no es una sustancia, no es una cosa, tiene que ver precisamente con las acciones, ¿sí? Y precisamente, ¿sí? La inmediatez del espíritu tiene en primer lugar su expresión inmediata en el lenguaje. O sea, una de las primeras cosas que nosotros hacemos en términos de la conciencia es, pues, decir cosas, decir verbalmente o decir pictóricamente o decir rítmicamente o decir en muchos términos. Y de hecho eso es una comprensión muy del siglo XIX, pero todavía la mantenemos, ¿no? Una de las formas más elementales de conciencia se entiende en términos de una conciencia que es capaz de expresar, ¿sí? Por eso nosotros hablamos hoy en día, digamos, de, no sé, derechos de los animales, porque hay una conciencia del dolor. ¿Y cómo sabemos que hay una conciencia del dolor? Porque hay una expresión de dolor. ¿Sí? Y si hay una expresión, pues hay una dimensión de conciencia, y si hay una dimensión de conciencia, hay una dimensión de acción, así que podríamos hablar de que en los animales hay espíritu. ¿Sí? No es el espíritu que tiene una conciencia racional, según la tradición racionalista clásica. Hoy en día, digamos, las posturas más animalistas consideran que la pregunta por el pensamiento animal es una pregunta válida y lúcida. De hecho, es un tema que se está volviendo cada vez más actual y pues digamos que corresponden a estos conceptos. Kierkegaard ha dicho que la forma predilecta de expresión del espíritu es el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje, ¿sí? Pese a que es la forma, digamos, pese a que el lenguaje es inmediato a la expresión del espíritu, es mediato para la expresión del espíritu. Dicho en términos simples, en tanto que haya un espíritu, o sea, una actividad comprensiva, esta actividad comprensiva inmediatamente puede expresarse, ok, pero se expresa mediante el lenguaje. O sea, todo el lenguaje siempre es una mediación. Y lo que Kierkegaard nos está mostrando es que la música, como colinda con el lenguaje, tiene un carácter de inmediatez, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto y lo había dicho Kant también cuando hablaba de las artes, de cómo las artes no necesariamente tienen que tener, como el juicio estético de las artes en particular, no necesariamente tiene que tener un concepto, no debe estar mediado por un concepto. No sé, yo puedo empezar a aplaudir como rítmicamente, hacer un ritmo, ese ritmo está expresando algo. No necesariamente, es decir, ¿qué quieres decir con esos aplausos? No, estoy aplaudiendo, estoy marcando un ritmo, estoy marcando unos pasos, ¿sí? Puedo empezar a bailar, ¿sí? Sin necesidad de que uno diga, ah, qué bien baila salsa según los criterios y los ritmos de... No, simple y llanamente es esa música que se vuelve movimiento y actividad en mi cuerpo, pues a través de una expresión. Entonces, esto es precisamente la tensión música-lenguaje que Kierkegaard está estableciendo desde el comienzo y que vemos acá y pues vamos a terminar de ver más adelante. Bien, sigamos porque quiero llegar al tercer estadio. Bueno, todavía nos quedan 15 minutos, no vamos a lograrlo. Aquí, sin embargo, se trata de la inmediatez de la sensualidad, la cual tiene en cuanto tal un medio completamente diferente, de manera que la desproporción entre los medios hace que la imposibilidad sea absoluta. Si tuviera que hacer ahora el intento de describir con un solo predicado la música de Mozart en lo que respecta a la parte de la pieza que nos interesa, diría que gorgojea alegremente, que es un derroche de vitalidad y que es un bulle de amor. ¿Se acuerdan que vamos a ponerlo porque de hecho es una expresión que empieza a repetirse? Vamos a ponerlo en otro tono, no sé, vamos a ponerlo en morado, puede ser, mira, acá hay morado. Nos lo había dicho acá en este estadio, ¿no? Él dice, si tuviera que definir, ¿sí? Al personaje, dice, está ebrio de amor. Acá lo dice, ¿no? Si tuviera que definir la música de Mozart en una sola predicado, diría que este está ebrio de amor. Entonces la música de Mozart, por un lado, nos expresa ebriedad de amor, por otro lado, es un derroche de vitalidad que bulle en el amor, ¿sí? Si tuviera que hacerlo, ahora el intento de escribir
con un solo predicado la música de Mozart, pues diría esto. Listo, perfecto. Lo primero que debo destacar aquí es el área, perdón, inicial y las campanadas, el dueto con Tamino y más tarde con Papagena. Valdría la pena ver la obra para entender estas referencias. Cae totalmente fuera de la determinación de lo inmediato musical. Quien preste atención a la primera aria, en cambio, estará de acuerdo con los predicados que utilicé y considerándola en detalle, tendrá también la ocasión de ver la importancia que tiene lo musical cuando aparece como expresión absoluta de la idea y cuanto esta es, a su vez, es lo inmediato musical. Como se sabe, Papageno acompaña su vital jovialidad con un caramillo. Cualquiera se sentiría extrañamente conmovido al escuchar este acompañamiento, pero cuanto más se piensa en él, más se toma a Papageno como el Papageno mítico, tanto más expresivo y característico se lo encuentra. No nos cansamos de escucharlo una y otra vez, pues es una expresión absolutamente adecuada de la vida entera de Papageno y la vida entera de este es un gorgojeo incesante que despreocupadamente y sin interrupción sigue gorjeando su holganza, y que está contento y satisfecho porque este es el contenido de su vida, contento con su obra y contento con su canción. Se sabe también que en la ópera se ha dispuesto muy ingeniosamente que las flautas de Tamino y Papageno se correspondan la una a la otra, y sin embargo, ¿qué diferencia? La flauta de Tamino, si bien es la que da el nombre a la pieza, falla siempre en su ejecución. ¿Por qué? Porque Tamino no es en absoluto una figura musical. Esto vale para la frustrada estructura de la ópera en su conjunto. Con su flauta, Tamino resulta lo sumo, aburrido y sentimental. Y al reflexionar sobre la totalidad de sus desarrollos restantes, sobre el estado de su conciencia, uno no puede menos que pensar cada vez que Tamino saca su flauta y ejecuta una pieza en el campesino de Horacio. El labriego espera que el río corra. Solo que Horacio no le ha dado a su campesino una flauta como inútil pasatiempo. Como figura dramática, Tamino está totalmente fuera de lo musical y el itinerario espiritual que la pieza quiere consumar es de igual manera una idea totalmente antimusical. ¿Por qué es una idea totalmente antimusical? Y ya lo hemos mencionado un poco más arriba. Es una idea totalmente antimusical porque precisamente trata de mostrar una dimensión no idónea de la expresión musical. ¿Y cuál es una dimensión no idónea de la expresión musical? La expresión ética. La expresión ética, no lo va a decir precisamente acá. Mira, es una dimensión antimusical, lo acabamos de leer, ¿no? Es antimusical, porque la concepción, la música en términos kierkegaardianos es idónea para la expresión estética, por su inmediatez, por la dimensión del deseo que expresa la inmediatez misma, ¿sí? Por precisamente, digamos, limitar con el lenguaje, mientras que toda expresión y toda comprensión ética necesariamente requiere de una mediación, ¿no? De una mediación con normas, con leyes, con compromisos, con personas, ¿sí? Entonces Kierkegaard ve precisamente eso en estos términos, ¿no? Nosotros lo podríamos ver de la siguiente manera. Estoy forzando un poco el argumento, pero es para explicarlo. Si nosotros no sé, salimos de noche a un bar, tratamos de conocer gente, conocemos, charlamos, la pasamos rico, genial, ¿sí? Tenemos un deseo que sueña, luego tenemos un deseo que descubre como Papageno, ¿sí? Pues bien, genial. Pero en el momento en el que nosotros queremos pasar a algo más, ¿sí? Ese deseo puede ya no ser simplemente, o sea, puede ser deseo de un algo más, pero ese algo más requiere de unos procesos de mediación, ¿sí? Requiere unos procesos de mediación como, no sé, como dame tu número, ¿sí? Y uno es como, oye, no, yo vine a bailar, realmente yo vine fue a pasarla buena, no me interesa. Sí, no me interesa. Y uno, no, pero ven, dame tu número. ¿Para qué? ¿Para qué quieres mi número? ¿Sí? En ese momento, digamos, la práctica festiva de la fiesta, de ir a rumbear y tales, se torna completamente antifestiva, porque lo que se entiende en términos inmediatos, pues tiene una transformación en procesos mediatos. O sea, mediante el número que me des, vamos a cuadrar una siguiente cita. Mediante el beso que me des, vamos a garantizar tal cosa. Cuando pues realmente tal vez no quiero que haya un mediante, tal vez es
pura inmediatez. Eso en el contexto que estamos caracterizando, digamos, o describiendo como para caracterizar los conceptos. En términos conceptuales, precisamente en la medida en que nosotros tenemos que ir más allá de la música para explicar lo que está pasando en la música, pues llegamos a un elemento antimusical. Cuando la música se expresa a través de la letra, ¿sí? Cuando la música se expresa a través del que canta la música, cuando la música se determina a través de la historia de quien canta la música en el teatro, ¿sí? Pues esto es antimusical, porque claramente el escenario de la música, digamos, la esfera musical, resulta insuficiente para sí misma. Y eso es lo que quiere mostrar Kierkegaard con la figura de Tamino. ¿Sí? La figura de Tamino precisamente, y él lo dice acá al comienzo, esa figura está diseñada al fracaso. ¿Sí? Es una falla profundísima y pues no lo va a mostrar ahí, ¿listo? Ahí lo teníamos señalado, ¿no? Es una falla profundísima. Bien, sigamos entonces. Tamino ha llegado tan lejos en efecto que lo musical cesa. Y por eso los sones de su flauta son solo un devaneo destinado a extraer el pensamiento. O sea, en vez de decir inmediato sensual, o sea, un inmediato en el orden de la sensibilidad, se vuelve un inmediato conceptual. ¿Sí? Es una mediación y tenemos que entender qué es lo que está tratando de hacer Tamino, porque pues no, o sea, no me dice nada, simple y llanamente hay que interpretarlo categorialmente y conceptualmente. Por cierto, la música puede distraer magníficamente el pensamiento, incluso los malos pensamientos, como cuando se dice que David distraía con su ejecución el mal humor de Saúl. Pero en ello hay un gran engaño, pues esa distracción solo tiene lugar en la medida en que hace que la conciencia retorne a la inmediatez y se duerma en ella. El individuo puede, por tanto, sentirse feliz en el momento de la embriaguez, pero lo único que hace es volverse tanto más infeliz. De acuerdo, completamente de acuerdo con Kierkegaard. Aquí me permitiré totalmente, en paréntesis, o sea, haciendo un paréntesis, ¿sí? Una observación. Se ha utilizado la música para curar a los locos y en cierto sentido se ha cumplido con este propósito, pero no es más que una ilusión, pues si el motivo de la locura es mental, este consiste siempre en el endurecimiento de uno u otro punto de la conciencia. Ese endurecimiento debe ser vencido. Pero para que pueda ser verdaderamente vencido es preciso tomar el camino exactamente opuesto al que conduce hacia la música. Si en ese caso se utiliza la música, el camino tomado es totalmente erróneo y se hace que el paciente se vuelva más demente, aún por más que parezca que ya no lo está. Durante el siglo XIX una relación bastante extensa entre música y locura, ¿no? De hecho, figuras como la de Beethoven, figuras como la de bueno, incluso desde el siglo XVIII, como Handel, ¿sí? Incluso Mozart, se veían como en la genialidad musical unos ciertos rasgos de locura. Y si bien es cierto, se trató de hacer una especie de musicoterapia, ¿sí? En el orden pues, de la psicoterapia, lo que hoy en día llamaríamos psicoterapia, pues la teoría de Kierkegaard es ahí hay un problema porque lo que estamos tratando, o sea, estamos tratando de resolver las cosas en un camino que no se resuelven. ¿Y por qué? Porque estamos tratando de resolver mediante, ¿sí? Algo, un problema, mediante la música, un problema. Pero la música, si es en su carácter de inmediatez, pues no nos va a dar algo en términos de mediación, porque esa no es la tarea de la música, esa es la tarea de otras cosas, del lenguaje, esa es la tarea de la filosofía, esa es la tarea de los conceptos. Tesis de Kierkegaard, obviamente los estudios de música y de musicoterapia y musicología han avanzado muchísimo, pero oye, es un planteamiento de lo que él nos está diciendo. Dejar en pie, dejar en pie lo que he dicho acerca de la melodía de Tamino, sin temor a que se lo interprete mal. No es en modo alguno mi intención negar lo que por otra parte he reconocido más de una vez, a saber que la música puede ser importante como acompañamiento, pues de esa manera ingresa en un terreno que le es extraño, el terreno del lenguaje. ¿Sí? La música como acompañamiento es cuando trato de establecer precisamente, pues eso, algo inmediato como mediación. El error de la flauta mágica consiste, sin embargo, en que aquello hacia lo que tiende la pieza en su totalidad es la conciencia y que por tanto la obra apunta en realidad a una superación de la música, pese a tratarse de una ópera, por más que ese pensamiento no esté claro en la pieza. Creo que ya lo hemos dicho bastante claro y Kierkegaard nos lo acaba de poner ahí, pues digamos como clarísimo. La flauta mágica fracasa como proyecto musical, en particular en la figura de Tamino,
¿sí? Porque quiere ir más allá de la música misma, ¿sí? Hace de lo inmediato musical, pues trata de hacerlo objeto de conciencia, trata de establecerlo como mecanismos, digamos, de mediación, de intelección, de comprensión, y pues la música no va para eso. La naturaleza de la música es otra. ¿Podemos utilizarla para eso? Claro que la podemos utilizar para eso, pero fracasa como música. Fracasa como música. ¿En qué sentido? En que si el objeto de la música es no ser música, sino ser otra cosa, ¿sí? Pues la música deja de ser música, ¿no? Es lo que, por ejemplo, en las vanguardias de comienzos del siglo XX intentaron con la música dodecafónica. La música se había vuelto tan de fondo que, pues, oye, estaba bien si sí, no sé, pues con que sonara un piano, bueno, el saxofón es más adelante, pero en un restaurante y estaba bien. La música dodecafónica precisamente trata de romper las estructuras rítmicas, las métricas clásicas de la música, ¿sí? En algún sentido hasta podríamos decir que es fea, ¿sí? Bueno, depende de los gustos, obviamente, ¿sí? Pero precisamente es un intento por mostrarnos que la música no tiene por qué establecerse como algo diferente de la misma música, ¿sí? Y entonces, pues la naturaleza de la música es ser música, un poco lo que nos está mostrando Kierkegaard. Hay un sketch de Lelutier que me encanta y que creo que nos podría servir para ello. Hay un sketch de Lelutier que se llama Si conociera a María, amaría, a María. Es un sketch maravilloso, ¿sí? Se los recomiendo. Voy a compartirlo acá, precisamente en el chat de nuevo. Es un sketch muy bueno de Lelutier donde ellos pues básicamente empiezan haciendo una reconstrucción de todo este alegato kierkegaardiano. Dicen, el problema es que la música, ¿sí? Ha dejado de tomarse en cuenta y se ha vuelto simple y llanamente un acompañamiento pues para restaurantes, para caminatas, para cosas. Así que ellos van a, en clave de humor, obvio, van a hacer un ejercicio distinto. Van a someter todo al contexto musical. La ópera, la letra, todo tiene que responder al contexto musical y no la música al resto. Cuando tengan tiempo, vean este sketch de Lelutier, es maravilloso, es divertidísimo. Sí, hay varias versiones, todas son buenas, pero pues podrían mirar esta. Sí, el de quien conociera a María, amaría a María, ¿no? Y pues precisamente esa musicalidad, esa literación profunda de los sonidos en las palabras, pues llevan a eso, a tratar de disolver el lenguaje de nuevo en la música y no hacer de la música una dimensión puramente expresiva del lenguaje. Es algo que ya, pues repito, muchas de las vanguardias habían hecho, incluso pues hoy en día se mantienen, no tanto en términos de vanguardia, bueno, un poco, tal vez algunas vanguardias tratan de hacer eso, ¿no? Que como que lo importante en la música sea la música y no el mensaje que transmite, no el lenguaje que, o sea, no la letra de la canción y demás. Oye, pues podríamos tener una comprensión un poco diferente de lo que es la comprensión musical, ¿no? Bien, nos quedan dos párrafos y perfecto, nos quedan 2 minutos. Vamos a leerlos. Lo que propone como meta el desarrollo es el amor éticamente determinado, el amor conyugal, y en eso consiste el error fundamental de la pieza, ¿sí? Porque aunque quepa esperar cualquier cosa de ese amor en sentido espiritual o mundano, lo que no puede esperarse es que sea musical, pues es incluso absolutamente antimusical, ¿no? Kierkegaard lo va a decir más adelante en la teoría de los estadios. La característica propia de la mediación, y lo va a caracterizar así, es un hombre casado. Un hombre casado es la forma más explícita, digamos, del estadio ético, que es un estadio de mediación, ¿sí? En el cual, pues, nosotros, en nombre de una serie de generalidades, normas, salarios, contratos, pues llevamos nuestra vida. Entonces, toda nuestra vida se lleva a cabo mediante otras cosas. Sí, en un marco de racionalidad que Hegel explicó muy bien en el mundo de la eticidad y todo ese tipo de cosas, pero pues en el fondo es un ejercicio de puras mediaciones, puras mediaciones. Entonces yo tengo con qué comer porque yo trabajo y trabajo porque tengo un contrato y tengo un contrato porque hay unas leyes y hay unas leyes porque vivo en un país con una constitución y o sea, hay una serie de mediaciones que determinan mis elementos existenciales que no están mal, o sea, no quiere decir que esté mal, simple y llanamente Kierkegaard dice es una forma de existencia, no es la única forma de existencia, es una forma de existencia.
que acá Kierkegaard va a caracterizar como la menos musical, precisamente porque la musical tiene que ver más con la inmediatez, repito, teoría de Kierkegaard, y pues la mediación tiene que ver más con otras cosas. Y la música que trata de establecerse en términos de mediación, o sea, cuando yo quiero que con esta canción ustedes entiendan tal cosa, pues dime qué quieres que entienda y te ahorras la canción. Es más fácil así, ¿sí? Si yo estoy buscando algo con la música, lo busco musicalmente. Sí, es un poco la premisa. Y por ello vuelve y juega esa insistencia kierkegaardiana de que la música limita con el lenguaje. No son lo mismo, no es que sean ajenos, pero son límites, son limítrofes. La primera aria de la flauta mágica tiene pues una gran importancia en sentido musical, en tanto que expresión musical inmediata de la vida entera de Papageno y la historia, que es su expresión absolutamente adecuada en la misma medida en que lo es la música. Solo es historia en sentido impropio. Las campanadas, en cambio, son la expresión musical de su actividad, de la cual, a su vez, solo cabe formarse una idea a través de la música. Esta es encantadora, tentadora, cautivante como el tañido de aquel que logró que los peces se detuvieran a escuchar. Las frases ya deben ser atribuidas a Schikaneda, ¿sí? Ya al traductor danés. Son por lo general tan delirantes y estúpidas que es casi inconcebible que Mozart haya podido sacar partido de ellas de la manera como lo hizo. El hecho de que se le haga decir a Papageno acerca de sí mismo que es un hombre natural y que en el mismo momento se convierta en un mentiroso puede tomarse como un ejemplo instar omnium. Puede exceptuarse las palabras del texto del aria inicial cuando dice que mete en su jaula a las muchachas que atrapa. Esas palabras, si uno quiere ver en ellas algo más de lo que probablemente ha visto su autor, designan precisamente el carácter inofensivo de la actividad de Papageno, tal como lo hemos indicado más arriba. Ok, listo, entonces vamos como caracterizando un poco este asunto. Digamos ahora, dejamos ahora el Papageno mítico. La suerte del Papageno real es algo de lo que no podemos ocuparnos. Dejémosle lo mejor a él y a su pequeña Papagena y que puedan regocijarse poblando el bosque o todo un continente de puros papagenos. Y obviamente pues eso es como una especie de chiste kierkegaardiano que nos explican un poco en el número 43, pero creo que realmente es un tecnicismo de las traducciones, ¿no? Dice, sí, que pues confrontar un poco estos actos, ¿no? Bien, devolvámonos ya al texto porque ya para cerrar. ¿Dónde vamos? Acá, listo. Vamos en el tercer estadio, vamos a dejarlo ahí porque además es el estadio donde vamos a trabajar propiamente la figura de Don Juan. Es el estadio un poco más, eso es un estadio un poco más, digamos, profundo, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que pues desde ahí Kierkegaard va a tratar de la figura de Don Juan, pues, o sea, de la obra de Don Juan y la figura de Don Juan dentro de la obra de Don Juan como uno de los grandes elementos de la expresión musical y va a mostrarnos por qué pues lo que acaba de hacer Mozart con esta obra es maravilloso. Bien, vamos a dejar entonces el texto ahí, no nos fue nada mal, leímos, llegamos hasta la página 104, arrancamos en la página 97, leímos oye unas 7 páginas, no estuvo tan mal. Yo creo que para la próxima, terminando la teoría de los estadios, podemos avanzar un poquito más. Para la próxima sesión, entonces, el próximo sábado, leeremos el tercer estadio y luego seguiremos con el tema de la genialidad sensual determinada como seducción que hace parte específicamente del mundo musical o como Kierkegaard lo llama, del erotismo musical. No me resta sino agradecerles a ustedes por su participación y paciencia, por estar acá. Agradezco la estancia de nuestros compañeros que nos han acompañado, ¿sí? De Juan Felipe Moncayo, que está por acá, de José Luis Aguilera, de todos aquellos que también se hayan conectado y hayan estado en este espacio. Para mí es un gran placer compartir con ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.